Hoy en Los Doctores. La forma de caminar puede afectar la estabilidad de un adulto mayor, pero también puede ser una señal que podría estar relacionada con diversas condiciones de salud. Cuando tengo problemas, ¿verdad?, en las rodillas, entonces más lenta, me canso más. Hay algunos que les da vértigo, les da mareo. Desde el uso de algunos medicamentos hasta condiciones neurológicas podrían ser las responsables. Por eso queremos que aprendan a identificarlas. Además, con el paso de los años, la fuerza del músculo va desapareciendo, pero hay prácticas que aceleran este proceso. Conozca cómo envejece el músculo y lo que debe hacer para evitar que pierda la fuerza. Quédese con nosotros en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos esté acompañando en esta cita médica. Ya lo estábamos viendo en este repaso de nuestros titulares y este dato que les vamos a dar realmente nos interesa a todos. 3 de cada 10 personas arriba de los 60 años podría experimentar trastorno de la marcha. Y si nos vamos arriba de los 80, esa cifra puede pasar a 6 de cada 10. Por eso hoy queremos hacer medicina preventiva y darle también la bienvenida al doctor Daniel Herrera. Él es geriatra, además tiene enfoque en deterioro cognitivo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, usted, muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Gracias a usted por recibirla y por acompañarnos a lo largo de esta cita médica que busca, doctor, primero que nada, desmitificar que el envejecimiento es igual a tener algún trastorno en la marcha. Claro, y esto lo veo mucho en la consulta. Muchas veces, si se ve un adulto mayor que camina muy lento, que le cuesta levantarse o que se queda inclusive como pegado del dar pasos o arrastra los pies, muchas personas pueden confundir eso con la edad. Y una de las cosas que queremos dejar claro hoy es que eso no es la edad. Sí hay cambios, se puede caminar un poquito más lento, la altura del paso puede variar y la longitud. Sin embargo, hay muchos cambios o problemas de marcha que no son normales por envejecer. Y tal vez nos puede usted entonces ayudar a entender, ahorita lo decía muy bien, puedo por edad tal vez ser un poquito más lento, puedo dar pasos menos largos, pero ¿qué no sería normal? Claro, no es normal, por ejemplo, arrastrar los pies al caminar. Entonces, si yo camino y arrastro los pies, digamos, pego los dedos al caminar o los arrastro, eso no sería un patrón de marcha normal. Por ejemplo, si yo voy a tratar de dar un paso y me cuesta arrancar, eso tampoco es algo normal. Inclusive cosas tan difíciles de notar como el balanceo de los brazos al desplazarse, también si eso no se da, no es normal y no es por el envejecimiento. Y entonces cuando hablamos de las razones por las que podrían estarnos ocurriendo esto, vamos a enlistar algunas de ellas. Neuropatías, doctor. Sí, claro. Es importante enlistarlo tal vez de esta manera, ver que es como una orquesta. Está el cerebro, que es el que dirige todo, luego viene todo lo que es la médula, los nervios, y después viene también lo que es el sistema muscular y el sistema óseo. Todos tienen que funcionar en conjunto para que se dé una buena locomoción o marcha. Ahora sí, las neuropatías es una causa importante y eso digamos, hablamos de neuropatías periféricas y es una de las causas más frecuentes, por ejemplo, en pacientes diabéticos o personas que tienen deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12. Entonces son pacientes que tienen una marcha muy característica por pérdida de sensibilidad. Algunos describen dolor tipo ardor o quemazón o una pesadez constante y eso les dificulta a la hora de la marcha, además de que pierden la sensibilidad al caminar y tienen unos pasos muy característicos, ¿verdad? Levantan los pies más para poder sentir ese paso. La deficiencia de vitamina B2 entonces puede estar asociada a problemas y trastornos de la marcha. Si son deficiencias severas que pueden causar neuropatías y que se extienden por mucho tiempo, claro que sí, ¿verdad? Sí se ha visto que hay pacientes con deficiencias durante mucho tiempo prolongado y severas que pueden desarrollar neuropatía periférica. Hablemos del parkinsonismo también. De hecho, creo que en otros programas hemos conversado con usted de que uno de los principales síntomas cuando ya hablamos de Parkinson es realmente observar cómo está caminando la persona. Por supuesto. Y el Parkinson, vamos a tener la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo, que son todos esos síndromes que dan síntomas semejantes al Parkinson, pero que no son Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene cambios muy característicos, que es el movimiento lento o bradicinesia, ¿verdad? La rigidez. El paciente cada vez que lo pongamos a movilizar, vamos a notar una rigidez en su movimiento o contrarresistencia. Y además de eso también el desbalanceo al caminar o la pérdida del equilibrio. Son cosas que podemos notar. Hay una marcha muy característica que es la marcha festinante.
Entonces el paciente dobla los brazos, ¿verdad? Al caminar, no bracea y da pasitos cortos, ¿verdad? Siempre a veces le cuesta arrancar o le cuesta parar y los pasitos son muy cortos. La base de sustentación es estrecha. Eso también es importante, ver la base de cómo se para una persona. Entonces, en el Parkinson eso se va a dar. En el parkinsonismo puede variar. El parkinsonismo puede muchas veces afectar solo miembros inferiores, por ejemplo, si es vascular o es de algún tipo de parkinsonismo atípico, como por ejemplo una parálisis supranuclear progresiva o una atrofia muscular sistémica. Pero también va a dar esa rigidez, ese movimiento lento, pero quizás no afecta tanto los brazos, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de neuropatías, vemos todo esto. ¿Cómo diferencio eso, por ejemplo, de la sarcopenia? Ok, recuerde que aquí entonces lo que hablamos de la orquesta, ¿verdad? Entonces van a haber características en cada marcha. Cada marcha tiene su manifestación distinta. Si es por polineuropatía, probablemente, como hay una alteración de la sensibilidad, puedo tal vez mostrar un poquito. Sí, adelante, por favor. El paciente va a tratar de elevar un poco los pies para marcar ese paso. Y eso es lo que llamamos marcha en este patch, por ejemplo. Va a hacer esto. Tal vez ¿verdad? podemos, compañeros, abrir un poquito más la toma, irnos a pantalla completa para que el doctor nos pueda mostrar. Ahora sí, doctor, Sí, adelante. va a tratar de hacer esto, por ejemplo. Elevar un poco los pies más, ¿verdad? Okay. En cambio, en la sarcopenia va a haber una debilidad muscular. La debilidad muscular se puede manifestar porque va a haber pérdida de fuerza a nivel de la cadera, de los músculos flexores. Entonces, el paciente puede, inclusive a la hora de caminar, tener una posición más de este tipo, ¿verdad? Y que le cueste, por ejemplo, levantarse. Tenemos que se va a poner de pie y esto que se levanta y esto que trata de hacer así, ¿verdad? Y eso es una señal de debilidad muscular. Entonces, en la sarcopenia, el trastorno de marcha se da más por esa pérdida de fuerza, más que por un problema de conducción nerviosa. ¿Hay algún problema, doctor, que pueda estar asociado también a algo en la vista, en el oído, pensando, por ejemplo, en pacientes? Excelente pregunta. Hay trastornos de marcha de origen vestibular y eso es todo lo que hablamos del equilibrio. Tenemos un nervio craneal, ¿verdad?, que es el vestíbulo coclear, y la parte vestibular es la que se encarga del equilibrio. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Son pacientes que van a caminar y van a tener lo que nosotros llamamos pulsión a la marcha. Entonces, por ejemplo, ves a alguien que va caminando en línea recta y de repente se va como para un lado. Entonces, hay distintas pruebas. Por ejemplo, si yo paro al paciente con los pies juntos y le digo que cierre los ojos y al cerrar los ojos se me va de lado, eso puede orientar a que este paciente tenga un problema vestibular o de equilibrio. Entonces sí puede pasar. También hay signos en los ojos que nosotros llamamos nistagmus, por ejemplo. Si el paciente tiene un movimiento involuntario en los ojos, recurrente, que le llamamos nistagmus, también puede asociarse a ese síndrome vestibular. Doctor, ¿le parece si vamos también a escuchar algunos de nuestros televidentes que dicen que han notado o no algunos cambios en su marcha conforme van avanzando en edad? ¿Le parece? Sí, claro. Vamos a escucharlos de una vez. Más lenta, porque cuando tengo problemas, ¿verdad?, en las rodillas, entonces más lenta, me canso más. Hay algunos que les da vértigo, les da mareo, entonces esa es una de las, ¿verdad?, de la manera que han cambiado. En el caso mío eso me ha cambiado, ya no soy así tan rápida como antes, ¿verdad? Entonces tengo que ir a pasito. Lógico, los zapatos altos no los soporto, tengo que andar bien cómoda, me duelen las rodillas. Sí, como le digo, los vértigos, pues la edad de uno, ¿verdad? También ya uno va. Creo yo que ya el desgaste de uno, de los huesitos, de las ¿cómo le decimos nosotros? Bueno, de las articulaciones, La edad, a cambio de la leda, y todas las cosas se vienen para abajo, ¿verdad? El cambio de vida, todo eso lo perjudica a uno. Tal vez usar algún bastón, ¿verdad? Algún apoyo para poder equilibrar. Más bien a mí me dice mi hermana, pero ¿por qué va tan rápido, verdad? Porque hay veces camino muy rápido, entonces tengo que ir pausada, ¿verdad? Y las calles también, ¿verdad? Las aceras que tengan que tener buena consistencia para uno poner el pie bien, ¿verdad? Bueno, hay muchas personas que usan bastones. A mí no me gusta, me siento, aunque ya soy grande, pero no me gusta porque me enredo y me puedo caer. Ya me caí y me dañé la rodilla.
hay que andar despacio, con mucho cuidado, fijándose en dónde pone los pies. Tal vez la mala alimentación, si eso influye mucho, también el corre-corre, el día a día con día, mucho estrés, mucho, ¿qué te diré? Bueno, y justamente muchos coinciden, doctor, con el tema de las famosas rodillas, y usted me hacía también una anotación importantísima también de cara a esto. Sí, claro, la osteoartrosis o el desgaste articular es sumamente frecuente. Lo que pasa es que muchas veces lo que vemos es que hay pacientes que tienen un dolor articular, tal vez no lo tratan y lo que optan es por dejar de movilizarse. Y ahí es donde entra lo que nosotros llamamos sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y masa muscular, que también va a empeorar eso. Entonces, si el paciente opta por no movilizarse, por no hacer ejercicio, lo que va a pasar es que más bien se va a ir deteriorando más y le va a costar más caminar. Entonces, siempre buscar una opción. Claramente, si tenemos un desgaste de rodilla, no vamos a hacer ejercicio de impacto, pero podemos buscar otro tipo de actividad física que sigan fortaleciendo ese músculo, porque lo que le va a dar estabilidad a esa articulación, que ya está un poco dañada, es la fuerza muscular. Entonces, es vital que el adulto mayor, más bien, trate de mantenerse activo siempre. Eso es importante. Otro de los temas que nos decían muchas de nuestras televidentes estaba relacionado con el calzado. Influye mucho. Ese es un temazo, porque vieras que el calzado influye mucho también en las caídas. Tiene que ser un zapato cerrado, ¿verdad? A veces uno habla que con antideslizante el problema es que si arrastran los pies y tiene antideslizante más bien se puede caer, ¿verdad? Pero eso hay que individualizarlo. Pero sí es importante que sea un zapato cerrado y cómodo. Por ejemplo, las sandalias no nos gustan, ¿verdad? Son zapatos abiertos, de meter el dedo y esas cosillas nada que ver. Y los tacones tampoco se ve un trastorno de marcha. De repente uno entiende que van a haber situaciones donde tal vez al adulto mayor le guste porque, ¿verdad?, que se ve más elegante, sí, pero sí hay que comprender que hay un riesgo al utilizar esos zapatos si existe un trastorno de marcha. Hemos hablado de varias causas o fuentes de origen entonces de este trastorno y quería preguntarle por uno más antes de pasar ya a la parte de cómo se diagnostica. Va a ser, me imagino que muy individualizado, pero la parte de problemas circulatorios en las piernas, estos dolores también están relacionados con algún trastorno que justamente genere algún problema. Claro, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia venosa, muchas veces su queja principal es pesadez en las piernas, que se le hinchan, de repente mucha picazón, ¿verdad? Eso es porque retienen la sangre ahí y el hierro se deposita y genera esas ganas de rascarse, pero claro que se va a dar esa molestia. Ahora, está algo más peligroso que la enfermedad arterial periférica y eso va a dar algo que se llama marcha claudicante. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una obstrucción arterial donde empieza a caminar y el músculo requiere más sangre, va a sentir dolor. Y ahí es donde empieza a claudicar y a claudicar por esa necesidad y por esa falta de oxígeno y de sangre en el tejido. Se alivia cuando paran, ¿verdad? Entonces hay distintas pruebas. Por ejemplo, usted le eleva la pierna a un paciente que tenga este tipo de afección, se va a poner pálida, se puede llegar a poner morada y desatar el dolor porque usted está haciendo resistencia a la circulación. Va a tener pulsos disminuidos, se le puede caer el vello o el pelo, digamos, alrededor de las piernas donde tiene poca circulación y sí es algo que puede generar inclusive una emergencia médica porque una oclusión arterial puede terminar en una amputación, por ejemplo. Hablemos de diagnósticos. Entonces, doctor, usted ahorita también fuera de cámara nos hizo hasta una forma para entender cómo es un posible diagnóstico, ¿verdad? Hasta cuánto tiempo están durando los pacientes cuando llegan a la consulta haciendo una prueba. Usted nos puede ayudar también a entender hoy, porque detrás de esto también puede estar como la resistencia a no, yo estoy bien, ¿verdad? Yo no me lo quiero hacer, no es necesario. Pero también es importante que nos quitemos como ese miedo y nos empoderemos sobre nuestra salud. Claro, nosotros siempre, y todos mis colegas lo hacen también, es ver cómo camina y a qué velocidad camina. Entonces, una prueba inicial y muy sencilla es la velocidad de marcha. Eso lo hacemos en una prueba de 4 a 6 metros y medimos la velocidad en la que camina el paciente, pero también cuando lo vemos caminar, vemos si ese paso es regular, si es irregular, si hace pulsión o si se va hacia un lado cuando camina, si bracea, por ejemplo, el movimiento natural cuando yo camino es mover los brazos así, ¿verdad? Si yo camino y tengo un brazo rígido y el otro lo muevo, eso tiene que ver con, por ejemplo, un parkinsonismo. Un brazo rígido y el otro en movimiento. Por ejemplo, sí, o puede inclusive hasta los dos brazos no moverlos, ¿verdad? Cuando camina, eso no es normal, eso es pérdida del braceo. Ahora, que sí es importante que, por ejemplo, medamos esa velocidad de marcha. Lo normal es que sea por encima de los 0.8 metros por segundo, ¿verdad? Hay otras pruebas que tenemos que es el levantes y siéntese. Entonces el paciente camina, le da la vuelta a un obstáculo y se vuelve a sentar. Nosotros medimos el tiempo. Y según el tiempo en que duren,
vamos a saber si tienen más riesgo de caídas o no. Que esa es la complicación de esos trastornos de marcha, las caídas. Y las caídas nos llevan a fracturas y las fracturas nos llevan a aumento de inmovilización, mortalidad y morbilidad. Doctor, son las 10:17. Tenemos bastantes consultas ya aquí a través de nuestro WhatsApp y por supuesto ya van a tener ustedes también en pantalla cuál es el número telefónico al que pueden tener esta consulta en directo con el doctor Daniel Herrera que nos está acompañando. Vamos de una vez al consultorio. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar con esta, doctor, que me parece realmente importante porque ya lo veníamos conversando, pero también porque se le suma otra enfermedad. Dice, ¿se puede tomar algo para el desgaste, más que todo en las rodillas, o es algo que no se puede revertir? Soy una persona con artritis reumatoide y no quiere tener problemas en la marcha. Sí, bueno, recordemos que la artritis reumatoide es algo diferente a la osteoartrosis por desgaste articular. Sin embargo, por ejemplo, se pueden utilizar ciertos suplementos. Hay mucha gente que toma colágeno, por ejemplo, para este tipo de desgastes. Sin embargo, lo que sí es importante entender es que quizás eso no va a revertir el desgaste articular. Hay formas de tratar el dolor. Por ejemplo, usar medicamentos analgésicos de forma constante. Uno siempre, y la primera línea que uno indica es, por ejemplo, el paracetamol, que es el que quizás va a tener menos efectos adversos. Después de ahí puede utilizar otras medidas, inclusive ahora se infiltra, ¿verdad? Para poder disminuir ese dolor. Lo más importante y lo que uno recomienda ahí es evitar ejercicios de impacto. El peso, manejarlo en un peso normal, digamos el peso corporal, y siempre estar manteniendo masa muscular, fuerza, actividad y de vez en cuando terapia física, ¿verdad? Nos dice otra televidente, buenos días, bendiciones. El esposo de mi hermana se marea mucho y de lo mismo camina mal, se balancea bastante. Ahora está con andadera porque no se sostiene por sí mismo. ¿Alguna recomendación? Creo que aquí es esencial diagnosticar por qué tiene estos síntomas vertiginosos. Pues hay que preguntarle, ok, ¿siente que todo le da vueltas o siente que se va de lado? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Y luego ver si esto se acompaña de alguna otra sintomatología. Por ejemplo, problemas de movilización de las piernas o de los brazos, pero esencialmente así, con lo que nos está diciendo, parece un síndrome vertiginoso y la mayoría son periféricos. Entonces habría que ver si realmente, si es de origen periférico, tratarlo, y si no se encuentra nada, pues inclusive hasta una imagen de cerebro para descartar origen central. Gracias, doctor. Le damos la bienvenida ahora a doña Mayela, quien nos hace esta llamada desde Ciudad Quesada. ¿Cómo está, doña Mayela? Buenos días. Adelante con su consulta. Buenos días. Mira, es que, bueno, quería preguntarle al doctor. Yo fui una mujer que me operaron de un tumorcito maligno de mama y me mandaron unas pastillas que se llaman anastrozol, me mandaron calcio y vitamina D. Tengo 3 años de tomarla, pero ahora estoy con mucho dolor en las articulaciones, en las piernas, en los pies, en las manos. Entonces quería saber si, bueno, creo que el anastrozol es una, pero no sé si el calcio también, lo escuché a él como que el calcio. Entonces me gustaría como que me orientara con eso. Claro, bueno, primero saludarla, doña Mayela, y sí es una pregunta muy importante. Creo que dentro de los dolores articulares hay que fijarse si realmente está asociado a un tipo de desgaste. Lo que llama la atención es que es un dolor poliarticular o de muchas articulaciones. Entonces mi recomendación es no solo manejar con analgesia constante, sino ver si no hay necesidad de estudios diagnósticos para determinar otro tipo de causas. Por ejemplo, causas autoinmunes de esos dolores articulares. El calcio en general no debería de causarle dolor, porque más bien el calcio se da para pacientes que, por ejemplo, pueden presentar osteoporosis o osteopenia, pero realmente sí es importante que identifiquemos si ese dolor articular generalizado puede deberse a otra presentación o efectos adversos de algún medicamento, que en este caso no creo que sea el calcio. El anastrozol podría darse, pero no el calcio. Ok. Doctor, nos preguntan también, una de nuestras televidentes dice, buenos días, se me hinchan mucho las piernas y al estar muy hinchada me comienza a picar. Dice que incluso le sale como agua y que se le calienta mucho. Es paciente con obesidad mórbida, hipertensión, fibromialgia y tiene 4 hernias discales lumbares y dice que ha perdido también mucha sensibilidad de la pierna derecha. ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno, es un tema complejo porque parece que hay varias cosas. De hecho, inclusive lo de la hinchazón de las piernas y que le salga un poquito de agua quiere decir que hay mucha retención de líquido. Entonces yo primero vería por qué. O sea, ¿será que es solo insuficiencia venosa o tendrá problema cardíaco o renal? Son cosas que hay que ver.
Ahí sirve, por ejemplo, elevar las piernas durante la tarde. En ocasiones, si es solo insuficiencia venosa, se le puede dar medidas de compresión. Pero si es algo de origen cardíaco o renal, habría que ver si ocupa medicamentos como diuréticos. Respecto a lo de las hernias de disco y esto que sí puede generarle ese tipo de dolor en los miembros inferiores o adormecimiento. Entonces, aquí habría que valorar si ella se beneficiaría, por ejemplo, de algún tipo de intervención quirúrgica. Pero antes de eso, tenemos que mejorar el peso y tenemos que trabajar en la parte física, es decir, prehabilitarse para pensar en alguna intervención. Aquí tenemos una pregunta, doctor, y muchas gracias por contestarle a esta televidente. También que nos podrían plantear, ¿verdad?, el tema de la diabetes, porque dice que tiene los pies adormecidos de la rodilla para abajo y sobre todo en la planta de los pies, y eso le dificulta caminar, tiene 50 años. Eso pasa también mucho, ¿verdad?, el adormecimiento de las piernas en pacientes con diabetes. Sí, es que la polineuropatía, el paciente lo puede manifestar de distintas formas. Quemazón, ardor, adormecimiento. Y siempre se describe como en calcetín, ¿verdad? O en guante. Pero lo importante es, si es de los dos lados, sí habla mucho de una polineuropatía periférica. Puede ser asociada a diabetes, que puede darla de forma sistémica. Ahora, sí hay medicamentos que pueden mejorar esto, como la gabapentina, la pregabalina, que le van a mejorar como esa sensación de adormecimiento. Pero sí es importante que, si tiene diabetes, se fije si está en las metas de control, porque controlar la diabetes en los objetivos, porque eso sí va a depender de cada paciente de forma individual, va a ayudarnos a que esos síntomas se controlen. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a doña Deyanira de Turrialba, compañeros. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, y usted, ya tengo 73 años y tengo 8 años de estar padeciendo de las rodillas del desgaste severo, esperando una operación y no me llega. Y vieras que últimamente se me están hinchando mucho las piernas y se me hacen unos moretes rojos y me arden las piernas. Quisiera que el doctor me dijera qué es esto. Bueno, doña Deyanira, mucho gusto. Que la bien. Sí es importante mencionar que, de nuevo, pueden haber más cosas. Ese desgaste severo sí es cierto que a veces se recomienda reemplazo de rodilla, pero no puede hacerse un reemplazo de rodilla sin prehabilitarse. Es como que usted fuera a correr una maratón sin entrenar, ¿verdad? Es igual. Sí, hay que ver cómo está ella de masa muscular y de fuerza, porque sí necesita optimizar esa articulación y eso le va a ayudar con el dolor. El manejo del dolor igual, se empieza con medicamentos más sencillos como paracetamol, a veces hay lidocaína en gel, se pueden utilizar AINES o antiinflamatorios no esteroideos de rescate, y ya uno prefiere para circunstancias más difíciles de tratar, como opioides, que uno lo dejaría, digamos, más adelante. Pero sí es importante que trabaje en, primero, tener una condición óptima para pensar en una cirugía. Respecto a la hinchazón de los pies, puede ser posicional si ya tiene insuficiencia venosa, o sea, que todo el día pase mucho de pie, por ejemplo, o que esté siempre sentada en la misma posición y que haya una insuficiencia venosa. Lo de los moretes que ella dice sí llama la atención, porque habría que ver si está tomando algún medicamento que le puede predisponer a eso. Bueno, muchas gracias por ayudarle entonces a doña Deyanira. Tenemos otra pregunta, dice: a mí me da mucho dolor de rodillas, me he caído bastante, siento frágiles también las manos, la muñeca, incluso desde el codo. Y dice también que se le están durmiendo mucho las articulaciones. ¿Qué puede hacer? Sí, las caídas son un signo de alarma. De hecho, 2 caídas en menos de 6 meses es un síndrome de caídas, y el síndrome de caídas puede llevar a una fractura, a un trauma craneoencefálico con un sangrado. Entonces yo creo que sí es necesario que ella acuda para que vean a ver por qué es que se está cayendo. Y sí, puede ser por el tema articular, por el dolor articular. Entonces, de nuevo, hay que tratar bien lo del dolor. No se justifica bajo ninguna circunstancia que alguien esté con dolor constante, y para eso hay alternativas, tanto farmacológicas como asociadas a analgesia, por ejemplo, por terapia física. Doctor, ahora que usted dice esto, y también pensando en algunas de las preguntas que nos llegan y que ya conversamos del calzado, el tema del pie plano, pacientes que también tienen ese tema de las caídas ya por un tema ortopédico, también puede ser una fuente, deberíamos prestarle atención, porque de hecho conozco a una señora que un día de estos me compartió que ella pasaba cayéndose a cada rato, ¿verdad? Entonces las dos nos reíamos, porque a mí me ha pasado de vez en cuando, pero ¿en qué momento ya deja de ser normal, ¿verdad? Que yo me caiga, entre que me caí porque perdí el balance o me caí porque había un obstáculo que no logré ver. Sí, para nosotros las caídas siempre es como un semáforo ahí en rojo que nos está dando una luz de hay que fijarse. Entonces uno siempre indaga.
¿por qué se cayó? No, doctor, es que me resbalé, me tropecé con algo. Ok, pero si otra vez se tropezó con algo, entonces ¿será que no vio lo que, o sea, no está viendo y es un déficit visual? ¿Será que no eleva los pies lo suficiente o no siente? Entonces por eso no siente el contacto. Entonces sí es importante indagar en esas caídas, pero sí le puedo decir que 2 caídas en menos de 6 meses es para empezar a estudiar toda la parte de movilidad, equilibrio, de fuerza y neurológica, porque dependiendo de la causa va a ocupar ese estudio, ya sea de resonancia de columna, cerebro, pero sí es importante determinar, porque más de 2 caídas sí hay que estudiar la causa. Desde su experiencia, doctor, y pensando en muchas de las llamadas que hemos recibido y las consultas, este tema se logra corregir. Es decir, yo puedo corregir en cuánto tiempo más o menos ese trastorno de la marcha si es que logro llegarle a la causa. Sí, digamos, hay causas que son trabajables o reversibles. Por ejemplo, si hay una deficiencia de vitaminas, se encuentra a tiempo. Por ejemplo, pacientes que tengan algún tipo de radiculopatía por una estrechez de canal lumbar, que se corrija con cirugía, se le dé tratamiento. Esas cosas pueden mejorar. Ahora, hay otros pacientes que tal vez no se puede revertir, pero con los medicamentos y terapia física se puede mejorar. Ahora requiere trabajo y constancia. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la rehabilitación y el entrenamiento físico, porque como le decía, lo que le va a apoyar a uno las articulaciones para esa marcha es el músculo. Claro. Entonces eso nos va a ayudar. Ya hay causas en donde sí tenemos menos chance de hacer cosas, como son enfermedades neurodegenerativas, donde probablemente no vamos a revertir el proceso, ¿verdad? Bueno, y de hecho le adelantamos a nuestros televidentes que la segunda parte de esta cita médica tiene como objetivo justamente entender cómo podemos fortalecer esos músculos a través de la fisioterapia. Así que le vamos a dar la bienvenida ahora a doña María, que sería la última llamada ya de esta cita médica. Ella nos hace esta llamada desde Grecia. ¿Cómo está, doña María? Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta para el doctor Herrera? Sí, bueno, mi consultita es que yo tengo como unos 8 años de padecer de polineuropatía. Se me aduerme un músculo de la rodilla hacia arriba. Eso es lo que pasa más adormido. No me afecta en ningún otro lado. Pero tengo más o menos 8 años de tomar gabapentina. Me hicieron exámenes de toda clase, vitamina B12, no padezco de azúcar ni de colesterol, de nada más que el doctor me mandó a tratamiento de por vida y dice que es genético. Genético. Okay. Que es genético, que no me encuentran ningún problema en el organismo ni en los exámenes que me hicieron y que es genético. Yo quería hacerle la pregunta al doctor si esa polineuropatía que tengo, que es genética, puede empeorar o puede terminar dañándome otros nervios o permanecerá así por ser genética. Bueno, es importante determinar cómo fue que tal vez se le dijo que era genético. Ahora, puede repreguntarle si tiene alguna pregunta para ella también. Tal vez lo más importante es cuando es solo un nervio el que se afecta, uno habla de mononeuropatía, ¿verdad? Porque polineuropatía serían más zonas afectadas. Entonces, aquí quizás tal vez lo que podría preguntarles si hay... acaba de ir. Okay. Sí, nos acaba de cortar en el momento en el que lo dijimos, pero bueno, adelante. Pero sí es importante hablar de qué tanto la molestia o el dolor. Acuérdense que el dolor es una manifestación subjetiva. Yo le puedo decir, me duele mucho, pero usted no va a sentir el dolor que yo estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, ahí yo me enfocaría mucho en cómo le afectas ese dolor o ese problema a su calidad de vida. Porque sí es cierto que no debería de estar con molestia o con dolor. Entonces, por ejemplo, la gabapentina es un medicamento que nos permite jugar con la dosis. Si se toma solo una y no la alivia, uno puede aumentarla mucho más. Respecto a lo que sí es genético, no, sí hay causas genéticas, como el Charcot-Marie-Tooth, que es una causa hereditaria, pero sí progresa. Progresa al punto de que deja al paciente con discapacidad severa. Y eso se ve mucho en la familia. Es casi que si lo tuvo el hermano, la hermana lo va a tener, por ejemplo. Y sí afecta mucho la funcionalidad. No me parece que sea el caso de ella de momento, porque eso afecta una pierna y no le causa molestias y pareciera no haber avanzado. Pero si nota que la sensación progresa o que hay un deterioro funcional, sí es mejor consultar. Gracias, doctor. 10:31 de la mañana. No me gustaría que despidamos sin una breve conclusión también de cara a los televidentes que hoy nos están escuchando, que han de alguna manera identificado algo de lo que usted nos ha dicho. ¿Qué deben hacer? Sí, el mensaje principal es que el trastorno de marcha no es normal,
no es el envejecimiento el que hace que nos cueste caminar más, que nos caigamos, por ejemplo. Si yo noto por una marcha normal, una base de sustentación amplia, pasos cortos, arrastro los pies, me quedo pegado a la hora de caminar, no muevo los brazos cuando camino, esos son señales que me dicen algo está pasando, y sobre todo si asocia caídas, porque si hay caídas pueden ser cosas desde origen neurológico hasta periférico. Entonces buscar eso para poder consultar a tiempo. Muchísimas gracias al doctor Daniel Herrera por guiarnos a lo largo de esta cita médica. Esperemos tenerlo pronto también aquí con nosotros. Gracias a ustedes. 10:32 de la mañana, no se vaya, queda la segunda parte de esta cita médica. Justamente vamos a hablar de fisioterapia y cómo fortalecer nuestros músculos. Ya venimos con esto y mucho más. Quédese con nosotros. Con el paso de los años, la fuerza del músculo va desapareciendo, pero hay prácticas que aceleran este proceso. Conozca cómo envejece el músculo y lo que debe hacer para evitar que pierda la fuerza. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que merece ser contada. En Los Doctores queremos darle voz a quienes han enfrentado la enfermedad con valentía, a quienes han recorrido caminos difíciles y hoy inspiran con su ejemplo. Si usted o alguien cercano ha vivido una historia de lucha, superación o esperanza relacionada con la salud, queremos contarla. Si le gustaría ser parte, puede enviarnos su historia al correo tracy.rodriguez@teletica.com y de este modo ayudarnos a ponerle rostro humano a la salud. 10:34 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Teletica. Un adelanto de algo que veremos en pocos minutos en Calle 7 Informativo está relacionado a más de 13,000 accidentes de tránsito reportados este 2026 en los primeros 3 meses, pero de ellos solamente 600 han utilizado el pacto de un choque. ¿De qué se trata eso para evitar la llegada de un oficial de tránsito y acelerar el proceso? Les vamos a explicar y cuáles son las dudas que tienen algunos conductores que evitan utilizarlo. Además, les vamos a hablar a ustedes sobre el tema relacionado a las drogas fantasmas, cómo los estudiantes y también algunos visitantes de las playas tratan de ocultar las drogas para que las autoridades no las puedan encontrar. Les vamos a presentar detalles de esa información también. Y al otro lado del mundo, el caso de Noelia Castillo, una española que hoy precisamente se le aplica la eutanasia, está generando controversia en todo el planeta. Ella fue víctima de violación por 13 hombres años atrás y se intentó suicidar lanzándose de un 5º piso de un edificio, quedando con problemas de discapacidad. Hoy ya ella no quiere seguir viviendo y tomó la decisión de aplicársele la eutanasia, un caso que les vamos a presentar de manera amplia en nuestro programa a partir de las 11 de la mañana. Mi compañera Jennifer Segura continúa con más de Los Doctores. Jenny. Gracias, Pablo. Sí, continuamos con la segunda parte de esta cita médica. Ya les adelantábamos que hoy queremos enfocarnos en la pérdida de músculo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Podemos de alguna manera hacer o enlentecer el proceso de pérdida de músculo? Sabemos que hay una edad también base en la que los seres humanos empezamos con más facilidad a perderla. Así que vamos a navegar este tema con el doctor Alberto Montero, fisioterapeuta también, para que nos explique. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias, Jennifer, por estar aquí. Siempre es un placer poder hablar con ustedes. Hay una edad, dicen que a los 30 empieza uno a perder con mayor rapidez la masa muscular, pero tal vez usted nos ayuda a hablar de esos mitos, verdades y demás que hay alrededor de este tema. Claro, efectivamente, el cuerpo humano es susceptible a diferentes cambios asociados al envejecimiento. Eso quiere decir que con el paso de los años, pues somos propensos a desarrollar cambios, ¿verdad? Por el paso de los años. A partir de los 30, 35, empiezan a desarrollarse ciertas potenciales que empiezan a influir directamente con esas pérdidas de masa y que puedan suceder más rápido. Sin embargo, si bien la edad es un factor que puede influir en la pérdida de masa, es muchísimo más importante realmente el tema de hábitos que estamos teniendo y demás, porque naturalmente, digamos, las mujeres después de la menopausia empiezan a perder muchísimo más, no solo masa muscular, sino también densidad de la masa ósea, pero todo empieza a desarrollarse a partir de un proceso más sistémico
sistémico, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que ya las condiciones, es decir, es un proceso que fácilmente se puede mejorar y se puede pues, frenar, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque es más importante realmente los hábitos que estamos teniendo. Igualmente los hombres después de a partir de los 45 años, 50 años, empieza a haber mayor facilidad de pérdida de masa con respecto a la inactividad, pero como te digo, es más importante la inactividad. Claro, doctor, se escucha mucho, por dicha, últimamente hablar de la sarcopenia. ¿Es la única consecuencia de perder masa muscular o hay otras consecuencias de las que deberíamos estar muy pendientes? Sí, sí, claro, digamos. La sarcopenia es básicamente una de varias situaciones que nosotros observamos cuando hay pérdida de masa, ¿verdad? La sarcopenia básicamente es como uno de los resultantes, ¿verdad?, que van dejándose esta pérdida de masa, digamos, porque básicamente la sarcopenia es la pérdida patológica de los sarcómeros, que es la unidad funcional del músculo. Pero también a partir de esto empieza a generarse la dinapenia, por ejemplo, que es la capacidad de dinamismo, digamos, como fuerza en la persona, y empezamos a tener otro montón de pérdidas patológicas asociadas a esta pérdida muscular. Ahora, que esto suceda ya nos expone a que nuestra tolerancia a diferentes otras enfermedades, ya sean metabólicas, sistémicas o más que todo musculoesqueléticas, puedan afectarnos un poco más. Entonces realmente la sarcopenia es más como un signo de alerta de que algo que ya tenemos que atender, ¿verdad?, con urgencia. Pensemos en estos hábitos de los que usted estaba comentando, doctor, pensando entonces en la forma en la que como, qué estoy comiendo, sabemos que está muy relacionado a las famosas proteínas. ¿Cuáles son esos hábitos que por un lado me ayudan, ¿verdad?, con el tema de evitar la pérdida muscular y otros hábitos que más bien aceleran este tema? Muy bien, el músculo responde a la actividad. Depende directamente de qué tanto lo estemos utilizando. Entonces depende necesariamente de la demanda. Si nosotros estamos utilizando, soy una persona que tal vez no necesariamente soy activo en función de una actividad deportiva, pero mi trabajo, no sé, demanda mucha actividad, tengo que estar levantando cosas, agachándome, moviéndome para un lado, moviendo para el otro, caminar largas distancias, pues eso ya induce cierto tipo de actividad y eso ya induce cierto tipo de mantenimiento respecto a la masa, ¿verdad? Pero eso ya se empieza a generar un hábito. También, digamos, lo que son algunos desórdenes alimenticios o tal vez no estar consumiendo el tipo de alimento que mi cuerpo demanda, ¿verdad? También eso empieza a generar un desbalance. El tema es que nosotros siempre necesitamos un balance metabólico, la homeostasis, ¿verdad? Pero en el momento en el que alguno de estos componentes empieza a afectar, ya sea de que empieza a incidir ahí se me olvidó la palabra. Tranquilo, siga con la idea. Empieza con ese sedentarismo. Sedentarismo. Sí, cuando ya inactividad. Empezamos a desarrollar el sedentarismo, empezamos a volvernos más perezosos, como ya nos empieza, no, es que no quiero mantenerme tan activo, es que ya por la edad mejor no me muevo mucho. Eso incide directamente con la pérdida de masa y pues naturalmente con los hábitos que mantenemos. Cuando hablamos de músculos uno se imagina, ¿verdad?, aquellas cosas tonificadas, pero podemos hablar de qué es lo que segrega el músculo, porque se está relacionando hoy por hoy también a la felicidad, a que segrega en el cuerpo sustancias que también inhiben o de alguna manera ralentizan enfermedades crónicas, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que tiene el músculo hoy por hoy ya evidenciado que también nos hace bien tenerlo, pero si no tenemos esas sustancias, ¿cuáles son sus consecuencias? El tema es que el músculo no solo es forma y fuerza, el músculo también es órgano protector, es un órgano endocrino, también secreta muchas hormonas que nos ayudan a mantener este balance homeostático que estamos manteniendo. Adicionalmente también nos ayuda con nuestro sistema inmune, por ejemplo, nos ayuda a poder hacer frente a las diferentes circunstancias de salud que podamos enfrentar en la vida, ¿verdad? La diferencia de una persona que tiene mejores posibilidades de salir de un encamamiento en un hospital o de salir de una situación de emergencia y demás es dependiente de la cantidad de masa muscular funcional que tenga, ¿verdad? Entonces, el músculo, como lo mencionaba, realmente no solo es fuerza, ¿verdad? Es que también
A partir de esto dependen un montón de resultantes que son necesarios para poder mantener y consolidar la calidad de vida. Hoy por hoy una persona nos está viendo, tiene, ¿verdad?, una actividad física normal, se levanta, hace cosas en la casa, va por los chiquillos a la escuela, pero fuera de ahí no hace mucho más. Una persona que no haga mucho más, es decir, no voy y estimulo el músculo para trabajarlo de manera concentrada, puede generar masa muscular sin ir, porque también aquí, ¿verdad?, entra como la parte de, si nos ha costado ya mandarnos a nosotros mismos a hacer ejercicio por un tema general, correcto, ahora decirles vamos a ir a construir el músculo puede ser también muy retador. Naturalmente, y a ver, hay que desmentir, hay un tema muy importante. Si bien yo ahorita estaba mencionando que si mis actividades de la vida diaria me demandan que yo sea muy activo, eso nos puede ayudar a hacer frente, pero va a llegar un punto en que no necesariamente esto va a ser suficiente para ya empezar a detener lo que podría ser una pérdida patológica de masa muscular. Entonces, efectivamente, lo más importante ahorita es definir la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. La actividad física es una demanda física que me permite mantener mi estado físico actual incambiante, es decir, no mejora, pero tampoco empeora, es decir, también es bueno. ¿Okay? Sin embargo, ya el ejercicio físico genera una demanda física que yo necesito recuperar después. Por eso nos da más hambre, por eso yo me puedo ratonar, por eso yo me siento los músculos más mayugados, me canso más. Pero eso es porque ya el músculo, el sistema está respondiendo ante esa demanda que necesita adaptarse. Nosotros necesitamos de una combinación de actividad física y ejercicio físico para poder hacer frente a que este tipo de pérdidas no sucedan. Otra cosa que me gustaría tocar, doctor, porque se venden mucho aparatos, ¿verdad? Entonces, pues ustedes yo sé que saben de cuáles estoy hablando, que se lo pone y que le hace cuadritos, correcto, que se lo pone y le saca no sé qué. Hay mucho equipamiento en este momento, ¿verdad?, de dispositivos médicos y demás, donde vas a clínicas y te dicen con esto se tonifica. Eso funciona, pensando no en la parte estética, que es todo un tema adicional, sino más bien en esta parte funcional que me va a proteger de enfermedades. No. La evidencia al menos sí, por el momento sí es muy contundente en esos aspectos. No tenemos ningún tipo de herramienta tecnológica que nos ayude a suplantar lo que es la actividad física o el ejercicio físico. No la tenemos. Realmente este tipo de herramientas se venden como si fueran una alternativa de que, bueno, vos acostate aquí, yo te pongo esto ya te va a hacer que hagas 1000 abdominales, 1000 sentadillas, y no funciona así. El músculo depende directamente de las demandas en las cuales lo exponemos. Si nosotros no le exponemos a esas demandas, no va a generar ninguna adaptación verdaderamente oportuna, no va a generar ni siquiera algo largoplacista. Entonces no es una herramienta viable, y es muy lamentable hoy en día escuchar tantísimas clínicas, no solo en fisioterapia, sino en otros gremios dentro de la misma salud, que ofrecen este tipo de servicios, y tienen que saber los televidentes en casa, esto es 100% falso. Podrían utilizarse como un complemento y hasta cierto punto, y no son necesarios. Lo aquí que es indispensable es la actividad física y el ejercicio. Ninguna de estas herramientas va a poder suplantarlo ahorita, al menos en este momento de la historia, no hay ninguna que lo pueda suplantar. Bueno, y justamente hablando de actividad física, queremos saber qué tan activos estamos los costarricenses. Salimos, doctor, a la calle a preguntarle a algunos de nuestros televidentes. ¿Le parece si los escuchamos? Sí, por favor, adelante. De una vez. Salgo a caminar y hago un poquito de bicicleta. Voy a empezar porque con este frío que había no se podía, pero ya voy a empezar a hacer ejercicio, sí. Yo camino como todos los días, 1 hora, algo así. Bueno, caminar solamente, sí, porque tuve un infarto y entonces ya no podía hacer nada así fuerte. Entonces ahora sí me mandaban a caminar 15 minutos, pues 30, que es lo que hago. Digamos, a mí me sirve mucho porque padezco las articulaciones, entonces me sirve para eso. Ah, sí, de edades tempranas creo yo que sí. Yo antes hasta corría y todo, pero ahora ya no me cuido mucho, pues no, de acaso uno te puede caer y todo. Claro que sí, más a la edad ya adulta, ¿verdad? Adulta mayor, que es importante, ¿verdad? Para no perder la estabilidad. Y la vida es linda, seguir viviendo por mi familia, tengo un bisnieto. Por todo, por Diosito que me da la oportunidad de seguir viviendo. Ah, no, porque ella se le va bajando todo los cuerpos y todo. Y aparte tomo un colágeno y todo, me cuido, sí, con las comidas también. No, la salud,
de sentirse uno bien, principalmente es porque se siente uno bien después de caminar, es una gran ayuda para nuestro cuerpo. Bueno, varios puntos a destacar de esto que nos han dicho nuestros televidentes, doctor, empezando por esta parte que a usted le llama la atención, ¿verdad? Después de un infarto, después de alguna caída y demás, hay gente que se retira de la actividad física y es donde, por el contrario, deberíamos estar haciendo más. Correcto. Naturalmente el contexto es muy importante. No podemos empezar a prescribir ejercicio sin entender el contexto de la persona. Al igual que con un medicamento, la diferencia entre el veneno y el medicamento es la dosis. En este caso, es importantísimo tener el contexto de la persona, pero cualquier persona, sin importar su contexto clínico, podemos dosificar lo suficiente el ejercicio para que le empiece a ayudar. Una persona que ha tenido un infarto puede entrar en un proceso de rehabilitación cardíaca que empieza a generar demandas en el corazón para que este se empiece a adaptar. Y a nivel cardiopulmonar también. Una persona que tiene una fractura, una caída, más bien necesita de ejercicio, necesita de choque articular, necesita de que los huesos sientan esa demanda para poder responder y poder adaptarse a estos cambios que ya se sometió. Doctor, aquí lo que me gustaría tal vez es ser enfáticos y ahí por supuesto que usted es el experto, en que ya no basta con salir a caminar, ya no basta incluso hasta con correr, que requiere, ¿verdad?, bastante parte de aire y demás, sino que sí es necesario que hoy en casa quienes nos están viendo empiecen a incluir un programita hasta con ligas de resistencia o con pesitas, pero ya no es suficiente solamente dedicarse a hacer cardio. Correcto, digamos, hace poco salió una nueva guía clínica respecto al entrenamiento de fuerza, hace súper poco, estamos hablando de hace un mes, el cual revisó diferentes métodos para poder ganar masa muscular y nos dimos cuenta que realmente son muchas las que podemos utilizar, es decir, desde ligas hasta herramientas que nosotros tenemos día a día en la casa y no necesitamos que sean muy caras, es decir, nosotros podemos utilizar peso a partir de botellas de agua, metemos botellas de agua en un bulto y ya las utilizamos, pero efectivamente necesitamos generar demanda, necesitamos utilizar el músculo. Efectivamente, salir a caminar es una buena herramienta de actividad física hasta cierto punto. Entonces, a los televidentes que nos están viendo en este momento, mi consejo sería, si van a salir a caminar, está bien, caminaron 50 metros por los siguientes 50 metros lo más rápido que puedan. 50 metros otra vez lentos y otra vez lo más rápido que puedan. Si van a correr, lo mismo, empiezan a correr, empiezan trotando y 100 metros agarren y empiezan a meter lo más fuerte que puedan. Porque en esencia lo que buscamos es demanda, ¿verdad? Que puedan adaptarse, que puedan generar esa suficiente respuesta ante el esfuerzo físico, ¿verdad? Y antes de irnos a la pausa, que ya casi regresamos, no me gustaría, doctor, irnos a esta pausa sin hablar también del descanso. Correcto. Porque al regresar ya tenemos el consultorio, ustedes son los protagonistas y por supuesto que quería preguntarle esto, ¿necesitamos descansar? Sí, naturalmente. De los pilares para poder mantener y generar masa muscular tenemos la demanda física, el ejercicio físico, la nutrición y naturalmente el descanso. Importantísimos y que no pueden faltar para poder generar este tipo de cambios en el cuerpo. 10:50 de la mañana, ya hablamos entonces de lo que necesita el músculo. Al regresar ustedes son los protagonistas, tomen nuestro WhatsApp, también nuestra línea telefónica porque venimos con el consultorio. Ya regresamos. Sí. Cuando regresemos. Con el paso de los años, la fuerza del músculo va desapareciendo, pero hay prácticas que aceleran este proceso. Conozca cómo envejece el músculo y lo que debe hacer para evitar que pierda la fuerza. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. Abrimos nuestro consultorio, doctor. Ya tenemos algunas consultas a través de nuestro WhatsApp hablando de la pérdida muscular, hoy con el doctor Alberto Montero. Tengo 64 años y soy cardiópata, también con hernias en la columna. Soy sedentaria y estoy perdiendo mucha masa muscular, doctor. ¿Qué puedo hacer o qué me recomienda? Nos pregunta. Lo que le recomendaría en este caso, ¿cómo se llama la...? No dice nombre, No pasa dice nada. que tiene 64 años y que es cardiópata. Muy bien, bueno, nuestra compañera que ahorita nos está viendo, lo más importante, pues en este caso, es entender que el hecho de que tenga este tipo de contextos clínicos no la limitan para realizar actividad física. Si bien hay que empezar a desarrollar un protocolo para que entienda cómo moverse, cómo tolerar el peso, cómo moverse con el peso, cómo generar estas adaptaciones, pero es importantísimo que haga ejercicio, o sea, que se mueva. Ahora, esto acompañado de un profesional.
no es tirarnos al agua y ya ponernos a hacer lo que vemos en YouTube o en TikTok, porque lo que necesitamos es una valoración para saber lo que la persona necesita y a partir de esto generar un plan de acción. Pero la televidente que ahorita nos está viendo, o sea, definitivamente puede y debe más bien realizar ejercicio. Me dicen, doctor, es que iba a leer una pregunta aquí, pero me dice Giselita que tenemos a doña María desde Guadalupe. Sí, doña María, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, buenos días para ustedes. Buenos días. Buenos días. Y gracias por esos programas tan buenos. Ay, gracias a usted por ser parte de él. Adelante. Una paciente que soy trasplantada renal hace casi 18 años y tengo una operación de corazón abierto ya hace 15 también con triple bypass en 2021. En el 22 se me cerraron 2 y a mí me dieron rehabilitación, ¿verdad? Después de eso. Pero ahora yo quisiera saber qué clase de ejercicios, digamos, puedo hacer yo, porque yo con la dieta que me dieron, yo perdí mucha masa muscular. Ahora no, ahora más bien estoy pesando como, o sea, un poquito más. Pero sí, me duelen mucho las piernas y todo cuando yo camino, me siento muy cansada, porque soy diabética, hipertensa, tengo una polineuropatía, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber, porque los doctores me dicen que yo puedo hacer ejercicio, pero no muy fuertes. Entonces, ¿qué clase de ejercicios puedo hacer? Yo hacía con ligas y todo eso, pero ahora, digamos, si yo hago un poquito más de esfuerzo, a mí me agarra mucho dolor en el pecho. Entonces, ¿qué clase de ejercicios? Y para hacer masa muscular, ¿qué es lo que yo puedo hacer, verdad? Ok. Gracias, doña María. Sí, muchas gracias, doña María. Doña María, lo más importante en este caso, y todas las veces que estoy aquí invitado lo digo en este momento, es verdaderamente consultar con un profesional respecto a este tipo de casos, porque nosotros en fisioterapia no solo nos encargamos de dar el seguimiento, sino que también es dar las herramientas para que la persona pueda tomar total y completa autonomía dentro de su propio tratamiento. Entonces, un profesional adecuado y un profesional pues responsable le podría dar las herramientas para que usted pueda guiarse y ya empezar a generar las adaptaciones que buscamos, ¿verdad? Sin necesidad necesariamente estar tomando citas todas las semanas, ¿verdad? Pero es importante realizar ejercicio demandante. Es una opinión bastante obsoleta decir que la persona por su contexto no puede realizar ejercicio o algo que lo demande. Naturalmente tenemos que adaptarnos a los diferentes contextos clínicos de la persona, pero eso no quiere decir que no podamos hacer ejercicio, que no podamos hacer esta demanda. Entonces mi recomendación sería, bueno, lo primero, consultar con un profesional, con mucho gusto le puedo ayudar, pero sí sería, pues ponerse a hacer ejercicio, empezamos con sentadillas, si va a caminar, lo que hablamos ahorita, bueno, camino 25 metros, el resto de la cuadra lo más rápido que yo pueda y ahí voy intercambiando porque básicamente es generando demanda. En este caso, doctor, me llama mucho la atención porque dice que es un hombre de 60 años que hace 3 meses le amputaron un dedo y que tiene ese mismo tiempo ya de estar en silla de ruedas. ¿Qué le recomienda a usted para no perder más masa muscular? Asumo que es un dedo del pie, ¿verdad? Eso es demasiado tiempo. Demasiadísimo tiempo de estar en la silla de ruedas. Si fue por recomendación que le dijeron que todavía no podía ponerle peso, habría que revisar si tiene algún tipo de complicación y demás que le hubieran dado este consejo, pero fuera de eso realmente, o sea, inclusive tomando en cuenta que hubiera complicaciones, es demasiado tiempo de permanecer en la silla de ruedas. Si este caballero todavía mantiene función en sus miembros inferiores y no tiene complicaciones, pues mi recomendación de una vez es levantarse y empezar a desarrollar, no sé, hacer sentadillas, caminar con peso, empezar a caminar, si todavía ahorita no está tolerando mucho el esfuerzo, al menos ahí en la casa, pero sentarse y levantarse de la silla, pero ya es muchísimo tiempo de estar en la silla de ruedas por una amputación de dedo. Y de nuevo, si soy muy claro en esto, habría que estar consciente del contexto de la persona y ya sería responsabilidad del propio paciente ver si es que hubieran complicaciones y demás, pero darle seguimiento a eso. Pero 6 meses en silla de ruedas, 3 meses es igual muchísimo. Claro. Vamos a darle la bienvenida ahora a doña Carmen, quien nos hace su consulta desde Atillo. ¿Cómo está, doña Carmen? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Buenos días, disculpe. Buenos días. Doctor, vea, yo tengo una enfermedad que no es Parkinson. O sea, es como Parkinson, todo el mundo cree que es Parkinson, pero no es Parkinson, ¿verdad? Aparte de eso, tengo un desgaste en la columna con 2 hernias y
Y entonces, ahora ya últimamente camino así, como dicen ustedes, que yo voy a bajar una grada y se me tuerce el pie y ya me he caído y me he quebrado, ¿verdad? Pero los dolores de la columna, ¿verdad? Por más que yo me levante, yo camine, yo hago esto, yo hago lo otro, los dolores a mí no se me calman solo con la gabapentina. Y aparte de eso, ¿verdad? Los dolores son traumáticos, ¿verdad? Y aparte de eso tengo fibromialgia, que es peor, todo me duele. Entonces, yo no sé qué más hacer. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la consulta. Recuérdame el nombre de ella, perdón. Doña Carmen. Carmen. Doña Carmen, bueno, muchísimas gracias por la consulta. Lo primero, hay que cambiar un poco la narrativa respecto al tema de lo del desgaste. Si bien durante muchísimos años se ha relacionado como el desgaste como un cambio patológico de la articulación, realmente el desgaste articular es bastante común y ha sido común que no sea sintomático. Es muy típico que al pasar los años, de la misma manera que se nos hacen arrugas en la cara, también las articulaciones van a cambiar su forma y van a cambiar su textura y demás. Y esto no quiere decir necesariamente que nos exponga a limitaciones ante el ejercicio del movimiento, porque sí podemos generar cambios y no es que nos esté fragilizando, es que necesitamos bien atenderlo. Si usted está manteniendo pues dolores constantes e incapacitantes en su columna, pues mi principal recomendación es recibir una valoración de un profesional en el área de fisioterapia para que la pueda guiar y en este caso ya definir si podemos derivarla o trabajarla. Pero lo más importante, doña Carmen, es que sí empecemos con la parte de actividad física, pero guiada por un profesional. Tenemos muchas herramientas, pero no necesariamente lo que nosotros vemos en redes sociales es lo que tenemos que hacer. Doctora, manera de conclusión, entrenar, hacer fuercita, meterle el músculo. Correcto. Y a ver, no estamos necesitando necesariamente un gimnasio para poder tener estos cambios. Lo más importante sí es intentar consultar con un profesional, pero al menos mantenernos activos, disminuir el tiempo de actividad que mantenemos sentados, es decir, levantarnos, caminar, cansarnos, sudar, ¿verdad? Entonces, básicamente estos van a ser nuestros principales aliados para mantener y consolidar la calidad de vida. Alberto Montero, doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado también en esta segunda parte de la cita médica, que hoy, de hecho, se compenetraron muy bien los dos temas, ¿verdad? Yo creo que es súper bueno eso. Ojalá que usted le haya sido de muchísima utilidad para usted o para quien ama ahí en su familia. De verdad le agradecemos muchísimo su compañía. Doctor, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 en punto de la mañana. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Que esté muy bien. Dios los bendiga. Chao.